Vamos con temas médicos. Generalmente los viernes estamos con temas médicos y vamos a conversar con Mayra Martínez. Ella es inmunóloga clínica, además alergóloga. Y hay varios temas. Mayra, gracias por estar con nosotros, compartir y colocarnos ciertas orientaciones. Hay varios temas que tú manejas, ¿no? El de la enfermedad celíaca, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto y en el concepto de lo que es la enfermedad celíaca. Es bien interesante porque en el pasado la gente como que no lo tomaba mucho en cuenta. Los problemas intestinales y las consecuencias pues han sido muy severas con el correr de los años. Pero me gustaría ubicarnos un poquito partiendo del concepto, como te decía, y entrar luego en los detalles. Y bienvenida, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, la enfermedad celíaca en estos últimos tiempos ha dado un cambio en cuanto a los conceptos. Ya hoy en día se sabe que es una enfermedad de carácter genético, hereditario y de origen autoinmune. Es decir, que el sistema inmunológico va a presentar una serie de reacciones o de agresiones, autoagresiones en presencia de la proteína de la gliadina, que es la que se encuentra en los cereales, como trigo, avena y cebada. ¿Ok? Esa respuesta inmune va a generar un cuadro inflamatorio intestinal que va a ser el responsable de toda la sintomatología intestinal del paciente, como distensión, estreñimiento, diarrea, ¿ok? Y puede tener también manifestaciones extraintestinales, como la piel, que se manifiesta como dermatitis por gluten o dermatitis herpetiforme, y manifestaciones extraintestinales en otros órganos diferentes de carácter autoinmune o inmunológico. Ahora fíjate, Mayra, ¿cómo una persona comienza a percibir o a darse cuenta de que tiene algo, ¿no?, que luego conoce como enfermedad celíaca? Bueno, los síntomas son muy variados porque puede confundirse inclusive con intolerancias alimentarias o un colon irritable. Muchos pacientes cursan con colon irritable y pasan casi el resto de su vida. Ahora, la enfermedad celíaca, como tiene un componente genético, puede aparecer en cualquier momento de la vida. Es decir, desde el mismo momento que el niño se le introduce la lactancia mixta, ¿ok? Mixta, no solamente lactancia materna, sino se le introduce las leches maternizadas, puede comenzar ya cuadros de diarrea. O sea, esa combinación pudiera comenzar a afectarle desde el principio. Desde el principio. De hecho, como es una enfermedad genética, generalmente lo portan la madre o el padre. ¿Ok? Entonces, la madre trasplacentariamente es capaz de pasar anticuerpos tipo IgG por la placenta y hacer una previa sensibilización de estos niños. Y cuando se ponen en contacto con el alimento, netamente ya van a tener una previa sensibilización y van a desarrollar el cuadro clínico como tal. Los síntomas al inicio en la infancia son de tipo digestivo, diarrea, principalmente diarrea. Diarrea desde que lo que come, en todos los aspectos, ¿ok? Diarreas que descompensan, que van acompañadas con pérdida de peso, ¿ok? Van a traer también modificaciones en los elementos de la piel, como es el cabello, las uñas. También tiene modificaciones a nivel dentaria, que muchos papás lo preguntan a los pediatras y los pediatras piensan que es tema de descalcificación, ¿no? Son manchitas blancas que se llaman hipoplasias dentarias, características de pacientes que tienen algún compromiso con gluten. ¿Ok? Es muy variada. Otros lo hacen desde el punto de vista de estreñimiento, hacen un trastorno de motilidad intestinal y se estreñen. Es como si el intestino quedara paralizado ante la presencia del cereal. Entonces, todo eso sí, es bien claro que va a traer como consecuencia una modificación de toda la tolerancia intestinal inmunológica que hoy en día ya se conoce que es como el segundo cerebro. Claro, ahora llegaste a una palabra que es fundamental, ¿no?, que ha tomado fuerza en los últimos años, que es el gluten. Explícanos un poquito qué es el gluten. Mira, el gluten es una proteína que se encuentra en los cereales, principalmente el trigo, ¿ok? También la cebada, también el centeno lo tienen. La gliadina se puede presentar de dos tipos, una forma hidrolizada, ¿ok?, y una forma que es la proteína como tal, y así es la manera como va a ocurrir la digestión celular. Los pacientes que son celíacos, que genéticamente son celíacos, muchos no lo saben, sino hasta que se hacen todas las pruebas pertinentes, como que van al gastropediatra, le hacen las endoscopias y ven que hay una modificación o que están barridas completamente las vellosidades intestinales. Otros, netamente por examen genético, porque son muy pequeños, porque no han tenido la oportunidad de ir previamente al gastro, sino que se van directamente al inmunólogo, ¿ok? Obviamente nosotros no hacemos endoscopia, sino que hacemos la prueba genética del celíaco, determinamos que genéticamente
tiene la predisposición. Toda Allí la esta- descubres, ¿no? Con toda esa serie de exámenes que Sí, descubres sí, que la persona es celíaca. existen criterios para determinar la enfermedad celíaca, ¿ok? Uno de ellos es la endoscopia digestiva superior, donde se van a evidenciar diferentes tipos celulares, se van a medir, ¿ok? Y va a determinar si las vellosidades intestinales están o no están presentes. Esa es la primera característica. Y otra características que miden los linfocitos intraepiteliales. ¿Qué son ellos? Ellos lo que están es en la mucosa intestinal en vigilancia, inmunovigilancia de protección. Cuando llega la gliadina, ellos lo reconocen y lo que hacen es que se expresan y empiezan a determinar una inflamación crónica hasta que ocurre el barrido completo de las vellosidades intestinales que se va a traducir en malabsorción intestinal. Ahora, importante, ¿cómo comenzar el tratamiento? Una vez descubierta que una persona tiene la enfermedad celíaca, Mayra, ahora, ¿cómo enfrentarlo? Fíjate, me he dado cuenta, aquí muy poco se consigue y cuando se consigue a través de redes sociales, digo productos, son muy costosos. Es decir, productos ya sin gluten. En otros países del mundo es algo ya normal, incluso hay cerveza sin gluten porque tiene la cebada, el pan, etc. En Venezuela, ¿cómo hacer? Bueno, una vez que ya se hace el diagnóstico de la enfermedad celíaca, y no solamente identificar que es el gluten, sino que hay otros elementos asociados, incluyendo el estudio de la microflora intestinal o microbiota intestinal, ¿ok? Es prácticamente toda la literatura habla de retirar el gluten. Ahora, productos que tienen gluten. Hay muchísimos productos inmersos que tienen gluten y no lo sabemos, Ajá, por ¿ok? ejemplo. Entonces están todo lo que es los preservantes, los colorantes, porque también se utiliza la gliadina como un preservante, ¿ok? Claro. Para ayudar a mantener O sea que tú la puedes estar, Mayra, estabilidad. consumiendo gluten en Y cantidades sin apreciables saberlo. y sin saberlo. De hecho, es lo que le pasa a la mayoría de los celíacos. Los celíacos quitan trigo, quitan cebada, quitan centeno, pero la contaminación externa o cruzada es lo que no permite que el paciente termine de mejorar. Ahora una cosa, bueno, lo desarrollamos en el próximo segmento, pero lo dejo planteado. Aquellos que no tienen problemas o no hay registros o no tienen indicios de enfermedad celíaca, ¿con esos consumos la pueden adquirir? Bueno, lo dejamos para el retorno porque es bien importante, ¿no? Porque de repente nos estamos contaminando de gluten y no sabemos las razones. Así que enseguida con la doctora Mayra Martínez. Continuamos con la doctora Mayra Martínez, inmunólogo, alergóloga. Hablábamos y dejábamos planteado, Mayra, el tema de aquellos que sin darse cuenta o sencillamente pues consumen productos que contienen el gluten. ¿Se pueden contaminar, por decirlo de esta forma? Lo que sucede es que ¿O son solo aquellos pacientes que ya registran enfermedad celíaca? a eso quiero aclarar. Contra el gluten hay varias patologías. Puedes ser alérgico al gluten, puedes tener una sensibilidad al gluten no celíaco y puedes tener una enfermedad inflamatoria intestinal por gluten sin llegar a ser celíaco. Ya. ¿Ok? Todas aquellas condiciones anteriormente descritas te pueden dar los mismos síntomas, pero no vas a llegar a desarrollar una enfermedad gastrointestinal o extraintestinal tan severa como son las complicaciones de la enfermedad celíaca. ¿Ok? Los pacientes que tienen alergia al gluten van a tener rinitis alérgica, dermatitis atópica, urticaria, ¿ok? Prurito generalizado a la ingesta. Pero también pueden tener diarrea, pueden tener vómito, náuseas, distensión, todos los síntomas de una intolerancia o disconfort al recibir el alimento. En cambio, el celíaco sí vamos a notar que como está genéticamente predispuesto, el detalle es que hay un gen que no te va a permitir a ti tener esa absorción intestinal de la gliadina. Al no tenerlo, todo lo que esté contaminado o que tenga, vamos a decir así, partículas que se parezcan a la gliadina, que puedan hacer hasta un mimetismo molecular, van a generar una condición de inflamación crónica. Ahora, Y el fíjate lo que me paciente llama. no mejora. Claro, no, lo que me despierta la atención, un simple comentario que hago, la cantidad de efectos, ¿no? y de impactos que tienen el resto de la salud del ser un enfermo o tener la enfermedad celíaca. Sí, eso que decía, la dermatitis, la rinitis, sí, etcétera. Tiene muchas complicaciones desde el punto de vista si no te cuidas.
Si tú te cuidas y entras en tu dieta libre de gluten, identificas si otros carbohidratos, otros azúcares, por el tema que ya dije de que hay un intestino inflamado, donde no hay una absorción intestinal como tal, si tú no vas a un nutricionista o inmunonutricionista que te ayude con una dieta balanceada según tu peso, tu talla, tu índice de masa corporal para hacer una restricción, pero una sustitución por alimentos que tú puedas consumir, porque si no te vas a desnutrir. ¿Ok? Con el tema que me estabas tocando de cómo hacemos con los alimentos acá sin gluten, que es bastante, vamos a ubicarnos difícil. En el contexto ¿ves? país, la situación en Venezuela. Sí, tú ves en redes sociales que te ofrecen, y en otros lugares, incluso algunos supermercados, muy pocos, te ofrecen, digamos, productos sin gluten, pero eso son costosos. Sí, son costosos. En vista de que la enfermedad celíaca ha ido creciendo, pero la creciente de la enfermedad celíaca es porque la estamos diagnosticando. Antes estaba subdiagnosticada y muchas patologías que nadie sabía el por qué, hoy se están llevando de la mano que se determina o se diagnostica en el paciente que tiene una celiaquía y que lo que estábamos viendo era una manifestación extraintestinal asociada a la ingesta del gluten. Yeah. Una vez que retiran el gluten, mejora. Ahora, como todo esto está en boga y cada vez es más diagnóstico de esta patología o de esta condición en nuestro país, de verdad que nos hemos ingeniado y han salido maravillosos gente, nutricionistas, que se han encargado de elaborar productos autóctonos en nuestro país para poder apoyar a toda esta cantidad de gente. Que hay gente que hace panes divinos, libres de gluten, ¿ok? Hacen galletas. ¿Cómo separas el gluten? No, viene el trigo hidrolizado. Ok, ya traen mezclas preformadas o lo sustituye. Me imagino que eso es algo químico, ¿no? O lo sustituye, no, eso es prácticamente la sustitución del trigo hidrolizado, es que le quitan la gliadina, ya viene de una industria certificada, que viene un proceso y una certificación de que es free gluten o gluten free, libre de gluten. ¿Ok? Esto ocurre con casi todos los medicamentos que tienen que tener esa alerta para que el paciente celíaco con confianza lo pueda consumir, porque si no va a ser devastador la consecuencia, otra vez generar el mismo estado inflamatorio. Pero acá en Venezuela se están dando muchísimos talleres de cómo preparar otro tipo de cereales que no sea trigo, como la harina de yuca, harina de garbanzo, la propia harina de arroz, ¿ok? Hay muchísimas alternativas que se están utilizando para poder sustituir este tipo de alimentos. Y en ese producto tan culturalmente histórico como es la arepa, ¿cómo hacer ahí? Allá hay sin gluten, yo los he visto, pero ¿cómo hacer en este caso? Sí, bueno, la recomendación del maíz y igualmente va con el arroz. Si bien sabe que tiene partículas que comparte con el gluten, pero son prolaminas, son más de tipo hidrosoluble y la digestión puede ser un poco más aceptada por el paciente. ¿Ok? En estos casos, la dieta del paciente es rotativa. Es evitar que el paciente haga un anticuerpo de memoria, incluyendo con lo que puede comer. O sea, que porque ya hay una condición de inflamación. Entonces, mientras el intestino se desinflama y limpia, vamos a decir así, esa memoria inmunológica, las dietas tienen que ser rotativas. Con la arepa, aquí hemos inventado arepas de plátano, arepas de yuca, ¿ok? Y la misma arepa de maíz hidrolizado, ¿ok? O el maíz pilado. Bueno, no sé si aquí, Mayra, tú me corriges, pero sí sé que en el exterior están vendiendo harina pan sin gluten. Sí. Y aquí hay harina pan sin gluten, ya está en el país, pero ya hay gente que la está trayendo al país y de hecho hay muchísimas páginas en Instagram donde la tienen en venta a la disposición. ¿Ok? Igual en Colombia tienen muchísima, hay cornflakes de Kellogg's sin cebada. ¿Ok? Hay muchísimas alternativas para poder apoyar a todas estas mamás. Acá en Venezuela ya hay gente que se dedica netamente a la fabricación de panes. Pan de sándwich, pan de hamburguesa, ¿ok? Que apoyan completamente para que los niños tampoco se sientan como discriminados, porque hay un tema también en lo emocional. Yo no puedo comer, voy a una fiesta y ¿qué voy a llevarle a mi hijo? ¿Ok? O sea, eso me preguntan a mí todas las mamás en mi consulta, doctora, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué les digo yo? Bueno, primero vamos a tener paciencia, hay que aprender a manipular todas estas cosas, tienes que desintoxicar toda tu casa, tú no puedes permitir que a tu casa nadie traiga gluten, ¿ok? Porque es así de severa la condición con los celíacos. ¿Ok? Tiene que haber una descontaminación completa de la casa porque la mínima partícula de gliadina en la casa va a contaminar. Ahora, ¿cómo evitar el tema que mencionas de los niños? Ya estamos por concluir, pero ¿cómo evitar eso? La fiesta de cumpleaños o el bautizo o incluso el dulce que puedas comprar en la calle.
Bueno, para eso están en todas esas clases de entrenamientos. Ya hay muchas nutricionistas y inmunonutricionistas que prestan sus servicios para apoyo a las familias, ¿ok? De hecho, ya también hay muchos comercios que te fabrican tus fiestas libres de gluten, ¿ok? Muchas mamás aprenden a preparar estas recetas y prácticamente llevan otra fiesta adicional. Se van preparadas con todo en tazas plásticas, aisladas, lo que el niño pueda comer. Y en la fiesta el niño participa, pero viene y come de lo que la mamá tiene en su lonche. Bueno, buenísimas todas estas recomendaciones. Para mí, creo que para muchos también hay algo de novedoso en todo lo que nos has explicado en la mañana de hoy. Quienes quieran contactarte, ¿cómo hacen? Ok, pueden seguirme a través de mi Instagram, @DRA Mayra Martínez, también a través de mi unidad de inmunología clínica, UNIDIT, @UNIDIT 2018 piso CA, por los teléfonos 0414-376-5408. Con muchísimo gusto los vamos a poder apoyar y atender. Qué bueno, Mayra. Gracias por estar con nosotros, Muchísimas haber compartido gracias. en la mañana de hoy. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.